Hace 2 años era el personaje central de la política en México. Más de 15 millones de mexicanos lo apoyaron para que llegara a la presidencia. Pero él afirma que los grupos de poder, y literalmente les dice, las mafias, se aliaron para evitarlo a través de un fraude. Tras su derrota se proclamó presidente legítimo. Ahora es el líder del movimiento de defensa del petróleo y de visita aquí en Los Ángeles habló con Gabriel Huerta en Contexto. Para Andrés Manuel López Obrador no hay nada más importante. El propósito de su lucha en este momento está enfocado en un solo objetivo: evitar que se concrete la privatización de Pemex. Han apostado a la privatización desde hace 26 años. Y en forma deliberada han querido que fracase la industria petrolera para tener el pretexto y entregar esta industria nacional a particulares y extranjeros. Y decidido a evitar la privatización, por primera vez expresó su disposición a dialogar con sus adversarios políticos. Para ello impone varias condiciones, que incluyen la implementación de su propuesta anticrisis, con cambios estructurales en política económica y programas sociales. Si esto lo aceptan y al mismo tiempo retiran la propuesta de privatizar la industria petrolera, nosotros vamos a un acuerdo porque nos importa por el país. Pero en el dado caso que así fuera, sería sentarse con Calderón y dialogar, o a través del Congreso y dialogar. Pero desde luego no nos vamos a prestar a la simulación. Tiene que ser una cosa seria, con compromisos de todas las partes. No vamos a aceptar el engaño. Ya estamos un poco maduros como para que nos den a tole con el dedo. El político tabasqueño afirma que en la actual crisis económica no se pueden olvidar situaciones como el Fobaproa, el rescate bancario, que al pueblo de México le cuesta $4,000 millones al año. ¿Por qué del presupuesto público se rescata a los banqueros? ¿Por qué no se rescata a los indígenas o a los campesinos o al pequeño mediano comerciante? Sin medias tintas afirma que las desigualdades sociales, la brecha entre ricos y pobres en México es cada vez mayor por la insaciable voracidad de políticos y empresarios. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, y a lo mejor peor, porque en aquel entonces eran como 300 los que mangoneaban en el país. Ahora deben de ser 30. Están estos 30, tienen un presidente, Pelele, un Peter, ellos lo impusieron. Por eso no es un asunto personal. Cuando digo que Calderón es un Pelele, no lo estoy insultando, lo estoy describiendo. Así, con nombres y apellidos, apunta hacia el pequeño grupo de quienes dice, incluso por encima del poder presidencial, toman las decisiones que solo a ellos benefician. Sin duda está Salinas, Roberto Hernández, Claudio X González y otros. Y tienen algo que es fundamental, que es lo más importante: los medios de comunicación. Y de manera especial la televisión. Sobre la crisis de violencia y el combate al crimen organizado, López Obrador asegura que Felipe Calderón, en busca de legitimidad, equivocó la estrategia. Le pegó un palazo al avispero, a lo tonto, y dejó a la gente en estado de indefensión. Entonces nosotros no hubiésemos actuado. Claro que hay que combatir el crimen organizado, pero hay que hacerlo pues con todos los elementos. Más que un asunto de fuerza, es un asunto de inteligencia. Y eso no hay. Por último, Andrés Manuel López Obrador habló de las posibilidades de volver a contender por la presidencia de la República en el 2012. No sé qué me depara el destino, cómo vamos a llegar hasta entonces. Está muy fuerte el golpeteo. Quisieran destruirme políticamente. Si en ese entonces yo estoy desgastado, pero Marcelo Ebrard está muy bien, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o otro, pues hay que apoyarlo. Gabriel Huerta,
En contexto. Hoy se regresó allá a la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, en este contexto se va a estar presentando también en octubre esta película Fraude que dirigió Luis Mandoki para que usted se exponga a ella y obtenga su propia opinión. Fraude, de acuerdo a lo que ocurrió en el 2006.